El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, volvemos aquí en Macroscopio. Hoy vamos a entrevistar al doctor Alejandro Schweitzer. Alejandro es arquitecto, doctor en geografía, investigador independiente de CONICET y docente de la UMPA, Universidad Nacional de la Patagonia. Se dedica a la producción del espacio y a proyectos del territorio en la Patagonia Sur, en contexto de crisis, y se desempeña en el Centro de Investigaciones y Transferencia CIT de Santa Cruz. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, un gusto que estés aquí bien, pudiendo charlar con nosotros. Coméntame un poco, Alejandro, ¿cómo fue tu formación? Digamos, ¿cómo pasás de la arquitectura a la geografía? ¿Cómo llegás a Santa Cruz? Bueno, es largo, pero bueno. No, en arquitectura, en realidad, cuando se estudia arquitectura, se estudia también urbanismo. Claro. Entonces, que está en los últimos 2 años, ahora no sé bien en qué año está, porque fue hace mucho. Después empecé una maestría en planeamiento urbano regional en la UBA, uh-huh. En ese momento no era maestría, era una especialización, y en el medio me postulé a una beca CONICET, y bueno, y después en la segunda beca CONICET era externa, y me fui a hacer un doctorado en geografía y ordenamiento territorial. Es geografía, ordenamiento territorial y urbanismo, uh-huh. El doctorado. Lo que pasa que de ahí, a lo que menos me dediqué la parte urbana, si bien en la tesis sí investigué sobre la triple frontera de Iguazú, sobre 3 lugares que tenían represa y puente y ciudades gemelas, o sea, Posada, Encarnación, uh-huh. La triple frontera y Salto Grande. Ahí se me inundó y no pude terminar el trabajo de campo. Uh-huh. Pero ese fue mi el pase de una carrera a la otra. Ajá. Ya, definitivamente. Y después, en 2000, con un proyecto de investigación, vine acá a Río Gallegos, me avisaron que había un llamado para un cargo docente y me presenté y bueno, estoy acá. Y eso, bueno, ahí cambié también mi lugar de trabajo, que era en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales en Buenos Aires. Uh-huh. Al CIT Santa Cruz. Bueno, en ese momento no era CIT Santa Cruz, era la universidad directo y el CIT desde 2015, uh-huh. Un poquito antes. Y ahí empezaste de lleno ya a dedicarte al tema de las represas y el territorio y la cuestión de la crisis precisamente territorial en la Patagonia. Sí, en realidad yo seguí con la visión de la crisis en general, diciendo, uh-huh. Bueno, estábamos en el 2002, 2003, y uno pensaba en la crisis de 2001 que era la peor, después nos dimos cuenta que había otra, que todavía no habían llegado y que eran peores, las del 2007 a nivel global, ¿no? Nunca es la peor. Por ejemplo. Y todavía falta, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pero la crisis era porque hace 20 años, 30 años que la provincia es como Misiones, ¿no? Son territorios nacionales que se hicieron provincia en los años 50. Claro. Acá no cambió el perfil productivo, es lo mismo que hace un siglo. Uh-huh. Ganadería, hace un siglo ya había extracción de petróleo, o sea, ganadería, petróleo, carbón un poco después, pesca, son todas actividades extractivas y el Estado viviendo de renta. Uh-huh. Eso en Misiones no era así. Claro. Pero en otras provincias patagónicas, otros territorios patagónicos sí. Pero Santa Cruz es el menos diversificado. Para mí la crisis es esa. Que uh-huh. Vos decís, bueno, llega gente, 40% cada 10 años crecen, ahí vamos a tener que ver este censo, además del que 40% crece entre migrantes y crecimiento vegetativo, ¿no? Uh-huh. De la gente que ya vive. Ahora, vos tenés que darle trabajo, tenés que poner servicio
vivienda, para toda educación, para toda esa gente, y vos no tenés una política. Claro. Por eso yo digo crisis en ese sentido, es peor. Sí. No es como la crisis que es una oportunidad, esto no es oportunidad para y no hacen nada para eso. Entonces no es la mitad, es la crisis nomás. Claro, ya no es coyuntural, entonces, es continua. Ya queda más estructural casi, más que coyuntural y estructural. Claro. Entonces, el problema en el medio atravesar el consenso de los commodities, donde sube el precio de la soja, pero también del oro, de la plata, que se extrae de acá, y no se aprovecha. Después viene ahora el consenso de Beijing, de Pekín, como decía, ¿no? Y lo que tenés es infraestructura de inversiones chinas, pero acá no ganamos mucho de eso, ¿no? Entonces, y ahí entran las represas, ¿no? Con el despliegue de infraestructura, de equipamiento. Hay varias formas de estudiar eso. Una es la geografía, o la geografía crítica, y otra es ponerse en diálogo con otras disciplinas, y ahí entramos con diálogo con la antropología y con biología, en el caso nuestro, ¿no? Porque no tenemos mucho local, y el campo que unifica eso es la ecología política, que es un poco la orientación que seguimos en el grupo de investigación acá. Y sobre eso, digamos, esa crisis y esa política ecológica o la carencia de ella, te trabajaste de lleno en el tema de las represas sobre el río Santa Cruz. Sí, ese es uno. El primer proyecto que hicimos sobre eso fue en 2008, diciendo, bueno, acá están anunciando las represas, hay que hacer como una línea de base, ¿no? Ver qué hay antes para estudiar después cuáles son los efectos. Ahora, ahí tuvimos un problema ya con ese primer proyecto, apenas empezó, porque era la falta de datos. Acá hay una ausencia de información importante y ausencia de datos de catastro. Hay muy poca compilación. La universidad es nueva, pero tiene 20 y tantos años, 30, y o sea, podría haber estudios. Evidentemente falta de investigadores, ¿no? Muchos lugares del país. Entonces se emprende una gran obra donde lo único que teníamos era inferencia de otras experiencias. Decíamos, bueno, ¿qué pasó en Misiones? ¿Qué pasó en Salto Grande? ¿Qué pasó? Claro. Y decíamos, bueno, suponemos que acá, a ver cómo podría ser acá. Lo bueno y lo malo, ¿no? En general, como evaluación. Y bueno, acá nos encontramos con un valle donde el problema principal es la capacidad portante del suelo. O sea, estemos a favor o no de las represas, se caen. ¿No? Hay zonas, hay fallas sísmicas que están activas aún antes que se llene el embalse. Hay una de las dos represas es muy inestable en serio, ya tuvieron que cambiar 2 veces el proyecto, o sea, cambiarlo de margen del río, la parte más dura de las turbinas, la más pesada, y eso es porque no hicieron los estudios necesarios, pero aparte, porque si quieren hacer todo lo necesario para que no haya problemas estructurales, es muy caro. Claro. Es muy caro. Entonces hay un colega de Neuquén que yo siempre digo, ¿no? Es como el que hizo el manual de manejo de represas. Como que si fuera y que esa persona está en contra de estas 2 represas, a mí me hacía dudar mucho, diciendo, claro, che, ¿cómo? ¿Qué pasó? Nos venden, y uno que está a favor de la represa dice que acá no. ¿No? Entonces hay problemas graves, más graves de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, se incorporó un equipo, acá el equipo, un colega que es ingeniero, es doctor en ingeniería y es geógrafo, y empezó a estudiar en contacto con geólogos el tema sísmico, y vimos que no estaban hechos los estudios. Y el estudio de impacto es muy incompleto, diciendo, bueno, como no hay datos locales para el tema sísmico, ¿no? Y un párrafo, ¿no? Tomamos los datos de Tierra del Fuego de Ushuaia, la estación de Ushuaia del INPRE, ¿no? El Instituto Nacional de Previsión Sísmica. Hay 2 fallas, estamos por lo menos una falla de diferencia, ¿no? De una placa. Claro. O sea, se mueve allá y acá no nos enteramos. Claro. No, en Puerto Natales, que es ahí a 150, 160 kilómetros de Calafate,
hay una estación chilena Ujú, que se podría haber pedido datos, aunque sea distinta, pero son más cercanos. ujú, Los sismos que aparecen en Calafate los miden, muchos son registrados por esta estación en Chile. en Chile. Ahora sí, claro, hubo mucho lío con eso, entró a la Corte Suprema el pedido de informes de tema sísmico del INPRES, junto con otros dos, y de ahí en más, a fin del año pasado se pusieron algunas estaciones en la zona de Calafate y esa represa que es la de Condorcet. Bien, Pero entonces, hay fallas, hay algunas que no. O sea, vos imaginate Yacireta, vos están en dentro de un río que no sabés si es estable o no. Se claro. supone que hicieron todos los estudios. Y podría ser estable o no. Acá se sabe que es inestable. Entonces, si vos le vas a poner una masa de agua como el del estadio Yacireta encima de una falla, de un lugar donde hay fallas que que están activas, Ujú. ya sin el agua de arriba, si vos de arriba le pones todo ese peso, esa masa de agua, es muy probable que se active más todavía. Entonces Hacemos una breve pausa, Alejandro, y seguimos dale, charlando en un dale. minuto. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con el doctor Alejandro Schweitzer, estamos hablando de represas sobre el río Santa Cruz y estabas comentando, Alejandro, de estos datos que están faltando o que no son absolutamente claros, de empresas que hacen estudios de impacto que no son demasiado transparentes. Esto no, evidentemente no es ingenuo ni casual. No, para nada. Primero, acá hay varias planos, ¿no? El plano de la empresa que hace el estudio de impacto, que muchas veces hace ahorros o necesita acelerar los tiempos, entonces se saltean trabajo, ¿no? Estudios. Uh-huh. Acá pasó, en dos casos pasó las represas estas, ¿no? Yo estaba comentando que me tocó participar en un estudio que hizo la UMPA para una represa acá, que salió negativo la UMPA, o sea, iban a subir varios metros en nivel del lago Viedma, que es al norte del lago Viedma alimenta el río Leona y el río Leona alimenta el lago Argentino. Uh-huh. Y ahí sale el río Santa Cruz, ¿no? O sea, toda una misma cadena. Pero después, en el caso de la represa del río Santa Cruz, en el estudio que hizo la UMPA, uno estudio preliminar del año 2004 para las represas estas, una de las recomendaciones era un estudio previo, no era un estudio de impacto así, un estudio que se hizo en medio año, supongamos. Y ahí la recomendación era por lo menos 3 años de monitoreo sísmico a lo largo del río. Ningún estudio de impacto que se hizo después por empresas que pagamos todos, que salió mucho más caro que lo que hicimos nosotros en la UMPA, Uh-huh. Se recomendaron 3 años y no se hizo. Uh-huh. Entonces, temas sísmicos, hay como 3 metas de rechazo que tenemos acá, que manejamos acá de las asambleas. Una es la parte sísmica, otra la parte de afectación de áreas protegidas, sobre todo el Parque Nacional Monte León, que está en la desembocadura del río Santa Cruz, uh-huh. Y la ballena franca austral. Bueno, claro. Es como una lengua de río que entra al mar y cambia la característica del agua, y eso afecta los circuitos de alimentación. Yo no conozco mucho eso, pero es una de las objeciones grandes que hubo. Uh-huh. Y la tercera, el tema de glaciares, ¿no? Que no hay el estudio de glaciares que hizo el Yanigla en el parque para uh-huh. no es el inventario, aparte del inventario, uh-huh. Para las represas, ellos mismos dijeron que era incompleto. Uh-huh. Entonces, no se sabe qué afectación va a tener sobre los glaciares, y lo que tampoco termina de saberse es si la represa Condor Cliff, que es la que está más hacia al lago argentino, más hacia el oeste, va a tomar el lago argentino como embalse, como parte del embalse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que comentaba en el bloque anterior, se modificó el proyecto. Claro. La mejor
implantación, si lo quieren cambiar, es más hacia el lado argentino. Entonces, ahí ya no tienen muchas posibilidades, o ponen menos turbinas y hacen más baja la represa, o van a afectar el lago. Claro. Entonces, hay varios. Ahí se pidió informe la Corte Suprema, ¿no? Porque esto llegó a la Corte. Se pidió informes al INPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, por el tema de los sísmicos, y a NIGLA, porque es un organismo del CONICET, Claro. sobre glaciares, al mismo que a NIGLA, que son los que hicieron el estudio, y a parques nacionales. Demoró en responder el INPRES, ¿no? Que era el sísmico, que era el más cuestionado. Se supone que respondieron a fin de año pasado y tendrán que, por lo que dice la Corte, se tiene que expedir, ¿no? Pero en principio hay impedido de parar cosas, de parar la obra. Pero, y en paralelo a eso viene otra resistencia, que son asambleas y sobre todo comunidades mapuche tehuelche. Claro. A eso ¿No? quería preguntarte ahora, ¿no? Digamos, cómo se ve estos proyectos, cómo se viven en el territorio, cómo los afecta a futuro y en presente. Acá, bueno, hay 14 comunidades, entonces en general no hay una posición unívoca de decir, no, estamos todos a favor, todos en contra de la represa, ¿no? La Lofen Mapu, que es la de Puerto Santa Cruz, es la más afectada, más claramente afectada, porque está sentada en Puerto Santa Cruz, que está en la desembocadura del río Santa Cruz, aguas abajo de la Barrancosa, que es la segunda represa. O sea, cualquier incidente que haya aguas arriba afecta. Claro. A dos localidades, el Comandante de Piedra Buena, que está un poquito más de altura, y Puerto Santa Cruz, que está más bajo. ¿No? Entonces, esa comunidad se opone a la represa, prácticamente en general, y en su momento son los que más pararon las represas. Porque acá, entre otras desprolijidades, se olvidaron de hacer la consulta previa informada. Claro, a las comunidades. Como digo, saben que no va a pasar nada. Y las temporalidades que tienen ellos no son las mismas nuestras, ¿no? Entonces, desde 2018 están con la consulta previa. Y eso que hace la empresa, la constructora, no puede intervenir el río. O sea, tiene los canales de desvío, pero no pueden cortar el río para terminar de hacer el embalse, ¿no? El muro de contención, que es tierra, hormigón, una mezcla, ¿no? Entonces, está avanzando por los costados las obras, pero no pueden hacer otra cosa. El tema es que en algún momento termina ese proceso de consulta previa. Claro, obviamente. ¿No? ¿Y con qué discurso llegan, digamos, las empresas, los gobiernos, para insistir en hacer este tipo de obras? Mira, hay dos momentos. Yo creo que hay uno antes de 2013 y otro posterior. Las represas, el proyecto para hacer, o la idea de aprovechar para hacer hidroelectricidad el río Santa Cruz viene de los años 50. Sí. Pero en 2008 lo retoma la primera presidencia de Cristina. Dice, tomó la decisión, vamos a hacer las represas. Ahí al año se cayó porque se dieron cuenta Sí. Hubo denuncias de licitaciones truchas, de que estaban designando a la empresa constructora el consorcio con empresas cuestionadas por corrupción, por lavado de plata, por no terminar obras públicas que tenían a cargo. Y se desarmó la unión transitoria de empresas, que era de ese momento, y se cayó el proyecto, se durmió el proyecto. En el 2004 nos habían pedido el estudio a la UMPA, por eso es algo que yo digo 2008, pero porque en 2008 hubo un avance, pero en realidad yo creo que venía del 2003, cuando se cayó el de La Leona, la otra represa que es más chiquita, dijeron, tenemos que hacer algo. Pero para mí era el negocio de la obra pública, no era el negocio de la energía. ¿No? Después, en 2009, 2010, duerme. En 2013, Argentina firma uno de los acuerdos más importantes con China, de cooperación en muchas ramas, y una es energética. Firma una lista de 16 proyectos prioritarios donde 2 están las represas, por ejemplo. Las represas están tratadas aparte, diciendo
que depende de que se terminen los estudios, se va a incorporar las represas del río Santa Cruz a esta lista, pero nunca hubo una actualización. Esa era la primera llegada de Argentina al libro blanco de China para América Latina, que ahora, desde hace unos años, es la franja y la ruta de la seda, que firmó el presidente, firmó hace un mes. Sí. Ya pasó tanto tiempo con Educarin en el medio, pero fue a principios de febrero. ¿No? Entonces, es como, esta es la segunda etapa, ¿no? Entonces, ahí fue el proyecto tiene otro problema acá. Además de esto, como comenté, de estudios, es que el proyecto hay que estudiar en la totalidad. Nosotros, desde justo ayer tuvimos una reunión del equipo hablando de eso. Uno, para estudiar un circuito, tiene que empezar por la cabeza. Ajá. No las represas, la cabeza es la energía. Claro, exacto. Entonces, la energía uno la puede sacar de una fuente o de otra. No, acá no se estudió alternativas. Ajá. Este colega que está en contra de las represas, así como está, dice, ¿por qué no hacemos 10 en vez de 2? Claro. Más chiquitas, ponemos gaviones con turbinas espaciadas, no interrumpimos el río. Uh-huh. Porque cuando haces esto de impacto para aprovechamiento hidroeléctrico, tenés que estudiar todas las alternativas. Claro. Hasta sin represas. Uh-huh. ¿No? Pero además, acá hay un problema más grave. No está hecho ni el proyecto de cómo se va a llevar esa energía a los grandes centros de consumo. Uh-huh. Es un cable de 1 megano de 500K, que es la que tiene el sistema interconectado, claro. Y hay que construir desde Piedra Buena, en la central, hasta Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Uh-huh. Hacia los grandes centros. ¿Por qué? Porque es mucha energía la que está prevista. No sé si no es equivalente a Yacyretá, pero solo para la Patagonia. Para la Patagonia. No se va a usar acá. Uh-huh. Entonces, de hecho, un colega hizo la cuenta, si apagamos todas las centrales térmicas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, y no sé si incluyó Río Negro y Neuquén, el doble, sobra energía de la que se va a generar acá. Si reemplazamos con lo de Santa Cruz, todo lo demás, que apagamos, sobra energía. Hacemos otra pausita, Alejandro, y seguimos en un momento. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos charlando con Alejandro Schweitzer, pasamos de represas a el tema de energía. Y por lo que comentás, o sea, parece que no hubiera ni planificación ni demasiada idea del para qué, ¿no? De para qué esta energía, este tipo de energía, si no se va a usar en la provincia o va a servir para usar otros centros urbanos, digamos, como que está todo muy desprolijo. Me parece que son temas o cuestiones que tienen un impacto contundente en las comunidades, en la sociedad y en la vida misma, como para tomarlas, no sé si decirlo, tan a la ligera. Mira, te cuento el ejemplo de la mega usina de carbón de Torreón, que ya lo mencioné antes. Pasó lo mismo. Si no este impacto, supongamos que lo hubieran hecho completos hasta la etapa de operación. Se olvidaron de que hace rato que no se saca carbón y se olvidaron de ampliar las tuneleras y las capacidades de extracción de carbón. Entonces, es como que hagas la represa, pero que con el cambio global no tengas agua de los glaciares para alimentar el río. Uh-huh. ¿No? Entonces, es lo mismo. Acá hicieron las represas sin hacer el cable, uh-huh, sin poner el tendido eléctrico. claro. Entonces, hay dos hipótesis. Uno, que el negocio de la obra pública no es la energía. Claro. Y el segundo es que sirva para impulsar el fracking acá. Uh-huh. Entonces el fracking usa bastante energía, claro, y por ahora hay muchas políticas, mucha promoción, pero no se está expandiendo, pero yo sospecho que igual va a sobrar la energía, pero una hipótesis que quieren usar alguna para vender para el norte, que si se consume bastante acá, por ahí no hace falta un tendido más, y ahí sería lo que se usa acá sería para fracking, para minería, más extractivismo. Uh-huh. Entonces,
y aquí hay un problema más. Cada vez que se anuncia una obra, hay gente que está leyendo los diarios y dice, uy, acá va a haber laburo. Claro, bueno, eso es otro. Vamos a Piedrabueno, vamos a Santa Cruz porque está la represa, está la usina de carbón. Entonces, eso es expectativa en el que migra al lugar, expectativa de la gente del pueblo que tiene unos mangos y se hace una casilla en la parte de atrás del terreno, o se hace una habitación más para alquilar al que venga, que después no viene, o viene y se queda sin laburo, o viene y se lo llevan a una gamela y el tipo no está en las ciudades. Claro. ¿No? Entonces, o gente que pone un negocio, pasó en Gobernador Gregores, un carnicero que era carnicero, ¿no? Y vino una minera, Triton, y le dijo, che, nosotros te vamos a comprar la carne a vos, ¿no? Esto de la responsabilidad social empresaria, vamos a impulsar el desarrollo local, llamamos al carnicero que le compramos la carne a él. El tipo puso un filtro, el primer filtro de la provincia. No, empezó a poner, y después no le compraron nada. Claro. Entonces ahora es carnicero de vuelta. Pero son muchas expectativas locales. En los supermercados y almacenes que dicen, acá viene un tipo con sueldo fijo, que no es empleado estatal, va a cobrar 2-3 veces y yo le subo el precio del supermercado, le subo el precio de los alquileres, le subo el precio de los terrenos. Entonces se crea una sociedad dual, ¿no? Los integrados, es como en Cuba con el turismo, ¿no? Que se cuestiona eso. Acá tenés los que están enganchados en la minería o en el petróleo y los que no. ¿No? Entonces es como una red superpuesta en otra, donde los que están, ¿no?, en las actividades más dinámicas que más generan ingresos tienen capacidades que no tienen los demás. Claro. Y se ha convertido en un gran negocio, ¿no? En la naturaleza y los bienes naturales. Sí. Y esa es tu segunda pata también de investigación, ¿no? El tema de la mercantilización. Es la primera. Sí. Temporalmente es la segunda. Sí, pero ha tomado, estamos usando bibliografía que tiene unos 7 años, una cosa así, de un autor que se llama Jason Moore, que viene en la línea de Brodel, Wallerstein y Arri, que habla de ciclos sistémicos de expansión del capitalismo, y mi investigador lo que dice es que cada vez que el capital avanza sobre nuevos territorios, modifica el ecosistema, ¿no? Produce o configura la naturaleza para ponerla a trabajar para la acumulación de capital. Esa una definición así en cortito, ¿no? Y entonces pone ejemplos de la historia y ejemplos actuales. Y habla de fronteras de la mercantilización de la naturaleza, que una es la energía, otros son los alimentos, otra la materia prima y otra la fuerza de trabajo. Pero todos sobre áreas que hasta ahora no son parte del mercado. O sea, una expansión horizontal. Además, cuando habla del trabajo, habla en expansión vertical, ¿no? El trabajo no remunerado en las familias, ¿no? El trabajo de reproducción, ya no el trabajo asalariado. ¿No? Y este colega habla en esos términos, y eso nos permite explicar a nosotros, o tratar de entender por lo menos, por qué están aprovechando estos lugares para hacer proyectos que uno dice, bueno, son para generar energía, capaz que hasta sirve. Pero bueno, acá además no funciona. Claro. No, pero también nos permite ver otras fronteras, ¿no? La alimentación nos permite ver cómo avanza la frontera de la soja en el norte. Claro. ¿No? ¿Alimentación para quién? También uno se puede preguntar, pero sobre zonas donde antes no había, o están deforestando yungas, están deforestando en corriente, prenden fuego y deforestan, ¿no? Entonces, estas son áreas que van a quedar como territorio de sacrificio de huevos en función del avance de una frontera de alimentos. Pero cuando la minería es frontera de energía, si es petróleo, carbón o gas, y es frontera de materias primas con las otras, con el oro y la plata, ¿no? Que tienen muy poca utilidad, casi todo es lingotes, pero bueno, lo usan para eso, para la especulación con el valor o para
porque la demanda real de la electrónica, la ortodoncia y la joyería no pasa del 15%. Claro. Y hay datos, acá sí que hay datos, no hay falta de datos. Uh-huh. Y esto es, digamos, es continental, digamos, no atañe solamente a Argentina. Es global. Uno ve el mapa de la franja y la ruta de la selva de China, es una. Claro. Uh-huh. O sea, que uno puede ver el mapa, pero si uno ve el mapa de China, de África, África está todo atravesado de corredores que van a puertos en el Océano Índico. Uh-huh. Por los cuales China se abastece de muchos minerales, claro, algo de alimento y materias primas. Acá en el caso de la Patagonia, además de minerales, alimento no tanto, uh-huh, además de minerales y materia prima, uno de los objetivos es la energía. Claro. Hay empresas petroleras chinas, para American Energy, ahora no me acuerdo cómo está la composición de capital, pero originalmente era Bulgeroni, que es un capital nacional, uh-huh, British Petroleum y una empresa china de petróleo. Uh-huh. ¿No? Como que están todos juntos. Acá no hay problema, no hay frontera para el capital. Exacto, es transnacional. Hacen alianza. Mirá el ejemplo, creo que Fortescue, no me acuerdo cómo se llama, la empresa que hace extracción de petróleo en Vaca Muerta, invierte en bonos verdes junto con el gobierno de Misiones. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? El tema de los bonos verdes, o sea, todo este discurso y toda este maquillaje que las propias empresas, que por un lado destruyen, contaminan y extraen a mansalva, tienen esta cosa de, bueno, colaboramos con el medio ambiente, forestamos con árboles y generamos carbono y todo eso. Eso es muy muy extraño. Se llama greenwashing lo llaman. Claro, el greenwashing. Maquillaje verde. Claro, maquillaje verde. ¿No? Entonces, que esa es la última onda, ¿no? Que estamos estudiando, que saqué un artículo hace unos 2 meses, ¿no? Del proyecto, bueno, lo que propuso Argentina en Glasgow, en la cumbre de la COP26, la cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, que propuso cambiar canje de deuda por naturaleza, ¿no? Así, ajá, el título era ese. Ajá. ¿No? Porque en vez de pagar la deuda, bueno, ahora se negocia otra cosa, ¿no? Con el fondo. Uh-huh. Pero en vez de pagar la deuda con plata, sería con apertura de nuevos espacios para que vengan inversiones en energía eólica o al revés, promoviendo el litio para que en los países que tienen electromovilidad, o sea, autos que andan en electricidad, no tengan tanta dependencia de generación propia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros alimentamos el lavado verde, pero el lavado en serio en otros lados, no acá. Claro. Sí, porque además, o sea, hacemos eso, entregamos los mal llamados recursos naturales para pagar una deuda, pero resulta que ese dinero no llega hasta dentro de, o no llega nunca, o llega dentro de décadas que no va a servir para pagar la deuda. O si llega es a cambio de un montón de prejuicios, ¿no? El tema de secamiento de la zona de la Puna, entre otras cosas, ¿no? Con el tema del litio. Uh-huh. Pero acá sirvió, yo creo que más que la propuesta no pasó más que de una propuesta, pero sí en el medio el argentino hizo negocio por la planta de hidrógeno verde en Río Negro, ¿no? Uh-huh. 8.000 y tantos millones de dólares para eso, que es de vuelta lo mismo, es una obra nueva, es como la represa. Yo no estudio ahora, no estoy allá en Río Negro, pero seguramente hay gente llegando, esperando tener trabajo cuando se arme eso. Hacemos otra pausa y seguimos. Estamos hablando con Alejandro Schweitzer de represas, bonos de carbono, mercantilización de la naturaleza. Todos estos proyectos que comentás parecen no tener un fin en sí mismo más que el negocio, para pocos. En principio, claro, negocio para pocos y no para nosotros, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, no hablo de nosotros, hablo de la gente que vive en de la comunidad, claro. Sí, de las comunidades en general. Uh-huh.
Y aparte que generan desigualdades sociales, ¿no? Que eso me faltó decir que Santa Cruz es la principal receptora de trata de personas. Uh-huh. Además. La prostitución en Santa Cruz es la provincia donde más llega. Uh-huh. El tema de violencia de género, y eso no trata. Hay denuncias de chinos o de empleados de las represas tratando de llevarse chicas en Calafate, por ejemplo. Uh-huh. Tremendo. ¿No? O de alcoholismo, tipo que el primer muerto en la represa fue por un coma alcohólico, no fue por un accidente de trabajo. Uh-huh. Claro, bueno, digamos, lo que explicabas antes, ¿no? El problema de toda la gente que del desarraigo, que viene de otros lugares con la promesa de un buen trabajo y que por ahí se queda ahí colgada del sistema o que no es lo que le proponían, ni las condiciones de laborales, ni las condiciones de vida. Entonces, seguramente eso genera cantidades de problemas sociales. Bueno, aquí ocurrió algo similar con el tema de los relocalizados en su momento, que si bien era gente del propio territorio, también sacarlas de su lugar y agruparlas, hacinarlas en estos barrios alejados encima, generó cantidades de cuestiones sociales, ¿no? De problemas, de problemáticas. ¿Eso es lo que estaba en el borde de Posadas, claro, del lago? Claro, sí, los que estaban, digamos, todos los relocalizados cuando se hizo en principio la represa, y después también las últimas relocalizaciones con la suba de Cota. Claro, yo conocía, hasta la suba de Cota conocía. Uh-huh. Porque, bueno, obviamente, gente que ha vivido por generaciones en un lugar y después se la traslada, donde aún sí, con la promesa de que es una vivienda mejor, pero es un lugar muy periférico, sin ningún servicio, en donde les cuesta trabajar o encontrar trabajo, tienen que trasladarse, lo que suma un montón de costos, de gastos para su manutención. Y bueno, y ahí se generan cantidad de problemas, ¿no? Desde la marginación, desde el abandono, el poco acceso a la salud, a la educación. Y bueno, terminan siendo proyectos que finalmente es más costoso que es más costo que el beneficio que trajeron realmente, porque ni siquiera tenemos un buen sistema eléctrico aquí en Misiones, que es de terror, carísimo y absolutamente nada, no sopla un viento y se vuela todo. Así que inestable, esa es la palabra. Así que es terrible que se repliquen estas mismas promesas y estos mismos proyectos que no parecerían ser los necesarios, no parecerían ser los que uno necesita, ¿no? Es más grave todavía, porque Yacyretá es de los años 60 el proyecto y la construcción de los 70. Uh-huh. Por más que la última cota fue en el 90, yo terminé la tesis cuando estaban levantando, ¿no? Pero ya se aprendió en el medio, pasaron 40 años y siguen haciendo lo mismo. Sí, exacto, sí. No, porque dice uno, la primera se mandó un moco, pero después aprendiste. Claro. Bueno, evidentemente acá no. No. Igual China, la empresa que está construyéndola, Gesuba, tiene denuncias. Estuvo suspendida 1 año y medio por el Banco Mundial para obtener nuevos créditos para represa. Uh-huh. No por desastres ambientales que hizo en China, no afuera. Ajá. Pero es un antecedente para tomar en cuenta, ¿no? Si la empresa va a seguir haciendo lo mismo. Acá no. No hay pasado. Suéltame pasado. Acá no, vienen en blanco. Porque eso también, bueno, eso es otro de los discursos también, ¿no? Que lo hablamos en otra oportunidad con otro entrevistado. El tema de, bueno, supuestamente los controles. Bueno, no, si con controles, esto de la sostenibilidad, de que si hay controles, de que si se... Y sabemos que en este país, y en otros países también, porque no es privativo del nuestro, esos controles no existen, no tienen tantas vericuetos que se pierden, ¿no? Y siempre queda el perjuicio solamente. Mira, acá de esto te puedo comentar algo que nosotros incorporamos en el 2020, es un trabajo de Bruno Latour, que chiquitito, no sé si lo conocen, pero Bruno Latour es un sociólogo que empezó estudiando cómo se investigaba sobre los virus con Pasteur, ¿no? El primer libro. Uh-huh. No, pero después empezó a trabajar, tiene 3 libros de ecología política y tiene un libro del 2018, ¿Dónde aterrizar? En castellano, ¿no? En francés salió el año anterior.
Pero el 2020 se agarró COVID y mientras lo internaron escribió una notita de 5 páginas, Ujú. de pocas páginas, que está traducida, y él dice que estamos, sumando estos libros que te comentaba, y lo del 2020, que estamos en una mutación ecológica, Ajá. ¿no? Y, que no hay crisis. Dice, la crisis como la del COVID se vuelve, ¿no? En algún momento pasa. Ujú. Y se vuelve a algo parecido a la normalidad. Pero pero el tema climático no, Ujú. ¿no? Entonces ahí dice que hay 3 características de lo que él llama nuevo régimen climático global. Una es que no hay más controles, el debilitamiento del Estado porque ya el neoliberalismo avanzó a un extremo, Ujú. ¿no? El segundo es el negacionismo de los gobernantes, él lo escribió cuando estaba Trump todavía, Ujú. como que no hay problema, no hay crisis climática. Ujú. Y el tercero es el avance del capital, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil hacer frente a ese triángulo, ¿no? Sobre todo a un Estado débil que más que controlar necesita plata, Ajá. ¿no? La deuda nos impone, pero aunque no tuviéramos negocio con el Fondo Monetario, las represas se hicieron antes que hubiera deuda, Claro. ¿no? Se hizo con un proyecto que podía hacer o no, pero no, bueno, no, pero no era para generar divisas para pagar una deuda, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que los controles son, primero depende de quién controla, ¿no? Si somos una cosa es control social y otra el Estado, ¿no? Ujú. Evidentemente, si no te dejan entrar a un espacio de una minera, mucho control social no va a haber. Claro, claro. Entonces eso implica un cambio de sistema directamente, Sí. del sistema político, ¿viste? Lo mismo la minería con control social, ¿no? Un chiste, ¿no? Decía, bueno, minería con control social es contaminación y saqueo en manos de la sociedad que controla. Claro. O sea, hay que ver si estamos a favor o no de la minería más que hacer el control, ¿no? ¿Y cómo? O qué minería o de dónde sacarla, Ujú. o cuánto. Claro, bueno, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué alternativas hay a esto? Digamos, ya sé que hay otras formas de producir, que había otras formas de producir que pues, también tenían que ver con un contexto global y mundial y con otros paradigmas de necesidades y consumos, que eso creo que es, en algún otro momento lo dije, es lo primero que habría que cambiar. Pero las comunidades, por otro lado, no están pasivas, están reaccionando. O sea, no, lo que parece que hay un cortocircuito es en la escucha por parte de los gestores gubernamentales y en esa llegada, ¿no? O sea, como que parece que se diluye en el camino. Y es como el discurso del no se puede de que el pensamiento único de los 90 como si Claro. siguiera hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Fukushima vive. Claro. Entonces, como que no hay otra salida. Lo escuchamos en la televisión ahora en los debates con lo del fondo, la deuda externa, ¿no? Uh-huh. Como que la línea que se baja es que no hay opciones. Claro. Para algunas cuestiones hay más opciones que otras, pero siempre hay opciones, porque siempre en otras ocasiones se hizo de otra manera. Tenemos países que ya no pagaron la deuda y nadie le dijo nada. Uh-huh. Lo que pasa es que es Inglaterra uno, ¿no? Claro. O sea, pero Detalle. o Europa con Estados Unidos después del 45, ¿no era? Claro. Pero bueno, en ese momento fue plata para que no avance el comunismo en Europa, acá hubo plata para que no avance el comunismo en América Latina y no fue así, fue al cambio de deuda. Claro. Hablando de la Alianza para el Progreso y claro, el virus. Claro. Entonces, pero bueno, viniendo para ahora, ¿no? Para el tema de energía, nosotros hicimos una propuesta, me habló como grupo, ¿no? De investigación, una propuesta y como el grupo dentro de una asamblea, que es la red ecosocialista, ¿no? De allá, Uh-huh. Que no hicimos nosotros, recogimos trabajos hechos por el gobierno anterior, en 2006, no me acuerdo bien, que era para hacer 260 microaprovechamientos hidroeléctricos en Argentina. Uh-huh. Algunos sin represa, ¿no? Gavión, que son piedras atadas por alambre, te rompen una parte del río y pones turbina. Uh-huh. Otro un caño con un turbina adentro aprovechando la gravedad. Son energía distribuida, generan más trabajo que la represa,
permanente me refiero, Claro. y que le da energía a localidades que están aisladas, Ujú. ¿no? Y, por ejemplo, acá las represas no van a llevar energía al Chaltén, a Perito Moreno, No, obviamente, no. a Lago Posadas, Claro. a Tucutuco, un pueblo nuevo. No va para ahí. Claro. No está el tendido, ni siquiera está proyectado, no es como el otro que tiene la idea. Acá no dicen nada, no vamos a llevar energía para ahí, falta que te digan así. Claro. Entonces siguen dependiendo del camión de gas, que acá hay rutas que se congelan y con hielo el camión no pasa, Claro. y que se quedan Se sin quedan gas quemando leña Se quedan aislados, claro. en invierno, ¿viste? Entonces vos tenés que llevar ahí, y ahí tenés 2 represas chiquititas, 2 micro aprovechamientos sin Ujú. represa en realidad, sin embalse. Bien. Y eso da más trabajo porque son en Santa Cruz, solo en Santa Cruz, hay 20. De las 20, 10 son de las 20 prioritarias a nivel nacional. Ujú. Entonces, Claro. solo para energía tenés alternativas mejores. Aparte que, bueno, aprendimos leyendo que las nuevas, los criterios nuevos del tema de represa de energía es tener varias fuentes distintas enganchadas en una red, Claro, no una depender sola. todo de un Exacto. elefante, Exacto. ¿no? Entonces, esto sería una visión de red con más trabajo permanente, porque cada uno de esos emprendimientos necesita por lo menos 2 turnos de 2 personas todo el tiempo, y por más computadoras que tengan, y da energía distribuida a localidades que no tienen y que no van a tener con la represa, ¿no? Son 2 cosas, además del tema de marea motriz, la energía geotérmica, ¿no? La eólica. Incluso para el desarrollo científico, nosotros estamos en las universidades, hay molinos que por la velocidad del viento tenés que apagarlos cuando supera el viento una cierta velocidad. No, en el norte llega a 140 por hora en las eras, Bien. truncado en algunos tramos ¿no? Y tienen que apagar los parques eólicos. Claro. Y el INVAP, que es nacional, podría estar investigando, y otras universidades investigando para desarrollar tecnologías apropiadas al territorio que tenemos, Ujú. Pero bueno, ¿no? todavía Lo eso mismo para eso está hidráulica, lo lejos, mismo. claro, eso evidentemente está lejos. Alejandro, se nos terminó el programa, así que voy a tener que cortarte, y en algún momento volveremos a hablar de estos temas y profundizar más en toda esta última parte de la charla, que bueno, que queda trunca, pero que se puede desarrollar Sí. en otro encuentro, ¿sí? Te agradezco mucho Bueno. tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio a Arbolito, con sus temas Para la mano, Que la tortilla se vuelva y Niña Mapuche. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias, Sandra Nicosia. Operación técnica, Beco Blanco. Temas y profundizar más en toda esta última parte de la charla, que bueno, que queda trunca, pero que se puede desarrollar Sí. en otro encuentro, ¿sí? Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio a Arbolito, con sus temas Para la mano, Que la tortilla se vuelva y Niña Mapuche. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias, Sandra Nicosia. Operación técnica, Beco Blanco.